Yo algo mal en la ecualización, creo que ya se oye bien, ya está. Bueno, no sé, no sé qué no se oyó, mil disculpas. ¿Qué se responde a este tuit de Milei? Mi problema con los zurdos de mierda es un tema de valores. Para ellos robar el fruto del trabajo está bien y para mí está mal. Que no es cierto, porque para quien está bien robar el fruto del trabajo es para la ultraderechota. ¿Sí? Es decir, independientemente de tu teoría de... Voy a dejarme esto puesto para ver si no está haciéndonos trampa esto otra vez. Para Milei y para todos los libertarios y liberales, está perfectamente bien quedarse con parte de lo que produce el trabajo de los trabajadores, de los empleados de una empresa. Esto no quiere decir que todo el valor sea producido por el trabajo, y hay un debate sobre el origen, sobre las teorías de valor, y la teoría de Marx era fundamentalmente que solo el trabajo produce valor. Sabemos que no es cierto. La innovación, la capacidad de ventas, la publicidad, el marketing, el diseño, la ingeniería industrial, la ingeniería gráfica, el diseño gráfico, etcétera, etcétera, todo confluye en la creación de valor. Pero para los liberales está muy bien quedarse con el valor del trabajo de todos esos para sus beneficios, sus utilidades, el dinero que ganan. Recuperas tu inversión y ganas intereses, digamos, o beneficios, utilidades, ganancias. Para él está muy bien eso. Lo que no le parece bien es que parte de ese dinero, que en parte está tomando del trabajo de sus trabajadores, lo tome el Estado para beneficiar a los que están más jodidos en un país, por ejemplo, a sus trabajadores. Porque él cree que el único que trabaja es el empresario. Y si el empresario trabaja, al empresario le roban el fruto de su trabajo, ¿no? Pero ya si trabajan todos los de la empresa, la visión cambia un poco. Pregunto yo, ¿quién trabaja? Por supuesto el empresario trabaja, pero los obreros también trabajan, y los choferes también trabajan, y las secretarias también trabajan, y toda la gente de la empresa, y todos aquellos a los que contrata para hacer cosas también trabajan. Y de algún lado salen sus ganancias. Parte de esas ganancias pertenecen a la colectividad y las tiene que aportar para mejorar la vida de los más desprotegidos. Él está de acuerdo en robarse el producto del trabajo. Nosotros en la izquierda estamos de acuerdo en tomar parte de las ganancias obtenidas, entre otras cosas, del trabajo de los demás, y una parte muy pequeña además, y utilizarlo para mejorar la vida de toda la sociedad. ¿Somos tan malos los zurdos de mierda, como nos llama Milei? ¿Qué opinas de que los filósofos nos quieran decir a los pedagogos cómo hacer nuestro trabajo? Me molesta que muchos teóricos de la educación son filósofos sin formación docente. Pues te voy a decir exactamente lo mismo que digo siempre: no les hagan caso. No saben de qué están hablando, no tienen experiencia alguna haciendo las cosas. Probablemente a los niños los han visto en foto. Obviamente desconocen todos los avances, por ejemplo, de la pedagogía basada en evidencias, que poco a poco va creando una corriente científica dentro de la pedagogía que te dice, pues es que esto no funciona. Aunque lo diga un teórico muy bonito, no funciona. Entonces, no les hagan caso. No saben de lo que están hablando, opinan porque de eso viven, pero su opinión carece totalmente de valor. Totalmente. Se ha demostrado a lo largo de la historia que los filósofos dirán lo que sea, pero la realidad hará lo que deba y lo que quiera. Así que en ningún caso. Óscar Arenas, ¿crees que Sánchez debería renunciar después de las declaraciones de Aldama y los casos judiciales que lo rodean? No. ¿Por qué? Aldama es un sujeto que, para librarse de la cárcel y como el empresario de referencia de Vox, y como el empresario de referencia de Albice y de Negre y de Estado de Alarma, la televisión Estado de Alarma, que lo entrevista con frecuencia, o sea, un sujeto de la ultraderecha golpista española, ha declarado una serie de cosas sin dar ni una prueba, solo su saliva. Por eso va
a renunciar un presidente legítimo de un país? Espera que un juez decida, ¿no? Aldama lo único que quería, o sea, Aldama primero quería salir de la cárcel y segundo lo que quiere es, por supuesto, embarrar a la ultraderecha, a la izquierda para favorecer a la ultraderecha a la que él pertenece. Todavía lo entrevistaban en estado de alarma hace pocos días. Entonces, ¿qué credibilidad tiene ese personaje? ¿Qué credibilidad tienen los personajes? ¿Qué otros asuntos además afectan a Sánchez directamente? Su esposa, lo de su esposa es un invento tal que da risa, pero aún si ella tuviera un problema real, eso no te afecta. Hombre, a ver, el novio de Ayuso ha reconocido delitos, ha confesado delitos, es un delincuente confeso, cuyo proceso están ralentizando los jueces. ¿Y Ayuso va a dimitir por eso? Ella sí está beneficiándose de los delitos de su novio al vivir en el piso ese raro de €1.000.000 que se compraron y al andar en el Porsche o el Lamborghini, no sé, el coche que andan. No, eso es totalmente absurdo. No hay que jugar a esa política de basura, de verdad. ¿Cómo es que puedes tener un amigo jesuita? ¿Disonancia cognitiva? No. Me cae bien, tenemos posiciones políticas similares. Los dos le íbamos al Guadalajara. Estábamos muy interesados en la tecnología. Él era mucho mayor que nosotros. Yo tenía 40 y él estaba ya frisando los 80. Pero él estaba muy metido en los principios de Internet y en la tecnología. Y por eso compartía muchas cosas con nosotros. Estábamos en la misma comunidad cibernética pre-Internet. Y hacíamos música, además también cantábamos todos juntos. El que fuera jesuita es irrelevante. No puedo, no porque alguien haga algo que me disgusta, que además no es ilegal, voy a querer gente solo igual que yo, pues no voy a encontrar a ninguno, y por suerte. Entonces no creo que tenga ningún problema. Porque tenga un problema en tener un amigo jesuita, no, hombre, para nada. Bueno, vamos a ver, ya que estábamos en Estados Unidos, un poquito, porque esto me divierte mucho. Las guitarras de Trump, guitarra eléctrica, ¿qué tiene que ver? Si el único rockero más o menos que anda con él es Kid Rock, bueno, y Ted Nugent también. Ya se quitó el zumbido raro, ¿verdad? Sí era de la ecualización. Subí las graves en la ecualización y hubo un problema allí, lo siento, mis disculpas. Bueno, no sé si ustedes saben que Donald Trump se ha dedicado a vender, además de todo lo que hace, se dedica a vender cosas. Su incesante trabajo de sacarle dinero a la gente, a últimas fechas ha puesto 3 veces a la venta tarjetas digitales coleccionables NTFS. ¿Cómo son coleccionables las tarjetas digitales? No existen impresas. Francesas así, con inteligencia artificial generativa. Pues mira, te dan el certificado de que eres dueño de una de estas por $99. Te dan el certificado de que es un NTFS. O sea, nada. Pero si comprabas 250 tarjetas al mismo tiempo, en la misma operación, cenas con el presidente en Mar-a-Lago y te dan un recorte del traje que usó en su debate con Hillary Clinton. Y hubo gente que compró 250 tarjetas de estas, donde además lo presentan como a caballo y como sheriff y como bombero y como soldado, con un cuerpo que no tuvo ni cuando era joven, ¿no? Este es uno de los timos recientes de Trump. Luego está, por supuesto, su Biblia, una Biblia en la que metió parte de los documentos de los Estados Unidos y que, como buena Biblia de Dios bendiga a los Estados Unidos, está hecha en China. Está diseñada, impresa y encuadernada en China. Maravilloso, es una locura. Luego, ha sacado zapatos que todavía no los entregan, pero tú los pagabas y ya los tenías. Luego ha sacado monedas, las monedas conmemorativas de Trump. Y relojes.
unos relojes que no sé quién se los fabrica, pero que dicen Trump. Trump tiene una historia de ponerle su nombre a lo que sea, en muchas ocasiones timando a la gente de muy mala manera, ¿no? Recuerdo la Universidad Trump, que nunca fue una universidad, que nunca impartió una sola clase y que le sacó mucho dinero a mucha gente. Los filetes Trump, que tampoco sirvieron absolutamente para nada. Y el logro máximo de la historia de negocios de Donald J. Trump, que es haber quebrado 2 casinos. O sea, se necesita mucho para quebrar un casino. Para quebrar 2. Pues lo último que nos ofrece Donald Trump es una edición limitada de guitarra. Solo hay 1,300 a $11,000 cada una, me parece. Estamos hablando de millones de dólares al bolsillo de Trump. Acústicas y eléctricas están, algunas incluso van firmadas por Donald Trump, esas cuestan más, por supuesto, y así lo anunciaba Donald Trump en la compañía de su amigo Elon Musk. Ahí tiene su águila, muy importante, el águila calva, que es el símbolo de los Estados Unidos, atrás una bandera de los Estados Unidos, como esas que abraza Trump de una manera muy inquietante. Y luego tiene Make America Great Again, hagamos Estados Unidos grande de nuevo, a lo largo del diapasón. Y en la parte alta, por cierto, de la cabeza de la guitarra, donde están la maquinaria para afinar las cuerdas, ahí en la cabeza pues dice 45, porque fue el presidente número 45 de los Estados Unidos. Si bien esa guitarra tiene una característica, pues, me parece una guitarra muy común que usan pues, millones de grandes guitarristas del mundo y otros que somos peores guitarristas, y que es así. Esta es una pésima copia. Es una pésima copia de esas guitarras. ¿Sí? Se pueden ver el parecido notable de la guitarra. Pues en el switch que abre uno o los dos juegos de pastillas en las cuatro perillas que controlan el volumen y el tono de cada una de las 2 pastillas, en el recorte que permite ir hasta el último traste. Esta es una imitación, ya quisiera yo que fuera real, es una imitación efectiva real de Hohner, una compañía que pues le pagó a los dueños del diseño para hacer esta guitarra barata y tal. Pero los dueños del diseño son las guitarras Gibson. Gibson es una de las 2 grandes marcas de guitarras, ahora son 3 con PRS, pero las 2 grandes tradicionales han sido Gibson y Fender. Y las 2 formas de guitarra más conocidas del mundo son esta de Gibson, que es la Les Paul, tienen otros diseños, pero esta es la más famosa, y la Stratocaster de Fender, que es más conocida, que es otro modelo más conocido, también conocido, que es la Telecaster. Entonces, pues alguien en Gibson vio el anuncio de Donald Trump y dijo, se parece la posición de las pastillas, el interruptor de las pastillas, las 4 perillas, la posición en sí de las pastillas, la posición del puente, la posición del... y que lo demandan. Gibson le ha enviado a la compañía que fabrica las guitarras de Donald Trump una carta de intimación diciéndole que deje de hacer lo que está haciendo o les van a meter una demanda del tamaño del Coliseo Romano. Gibson afirma que la compañía 16 Creative está vendiendo guitarras con diseños que infringen las marcas comerciales exclusivas de Gibson, particularmente la forma del cuerpo de la icónica Les Paul, que se llama así porque la diseñó personalmente el gran guitarrista Les Paul. Son $11,500, decía ellos, si están firmadas por Trump, si no $1,500. Vende otras guitarras acústicas que bueno, no tienen nada que ver con esto, pero son estas las que evidentemente
son una fusilata cantabile mantropo de las guitarras Gibson. La foto original de Donald Trump, la que vimos al principio del Twitter, pues salió apenas el 20 de noviembre. 8 días han ocurrido y los representantes de Gibson dijeron que efectivamente confirmamos que se ha expedido una orden de intimación contra 16 Creative. Ahora falta ver si se van a defender, si van a cambiar el diseño de las guitarras, si van a seguir adelante o si pagan los derechos de autor, que no les van a salir baratos. Porque Trump ya dice que la primera edición de la guitarra eléctrica American Eagle, águila estadounidense, ya están vendidas. Y están aceptando órdenes para la siguiente línea, la serie presidencial, que tiene exactamente el mismo diseño de la Les Paul. Yo no sé para qué se mete la gente en eso. Además no te das cuenta que todos estos, solo que esté por allí Eric Clapton o Ted Nugent, pero casi todos son progres. O de centro así como muy light, pues de derecha como Keith Rock y como Ted Nugent hay 4, ¿no? 5. Entre ellos Clapton, que es medio racista, pero yo no sé por qué hacen esas cosas y se meten en esos líos, pero esa es pues la historia de las guitarras eléctricas de Donald Trump, a ver qué nos ve de después, porque él va a seguir vendiendo cosas porque no puede controlarse. Y eso tampoco es algo muy alentador en cuanto a su vida. ¿Qué más me dicen ustedes? Dice, ¿qué responderías a alguien que afirma que solo el PRI sabe gobernar o que gracias al PRI tenemos instituciones en México como la Seguridad Social? Bueno, sí, pues que no teníamos otra cosa, o sea, todo lo que hay fue gracias al PRI y todo lo que no hay fue por culpa del PRI. O sea, cuando no tienes alternancia en el poder no puedes hacer este tipo de afirmaciones. El PRI mandó y tuvo momentos un poco más luminosos, un poco más oscuros, tuvo un momento muy bueno con Cárdenas, tuvo otro momento bueno con López Mateos, tuvo ciertas ideas que funcionaron, ciertas ideas que no funcionaron, pero finalmente no había posibilidad de hacer algo que no quisiera el PRI, ni de evitar que se hiciera algo que quería hacer el PRI. Entonces el argumento es absurdo. El argumento es totalmente absurdo. Edu me está tratando de decir algo que le gustó mucho mi libro, pero al final mencionas a filósofos tan pérrimos como Nietzsche y Schopenhauer. Pues no me acuerdo si los menciono al final, pues los menciono quizás porque dijeron algo agudo, y si alguien dice algo agudo, pues lo menciono, pero no porque le dé valor a la filosofía, simplemente porque le doy valor a esa idea en concreto. Sigue habiendo, yo creo que ya no hay problemas con el audio, pero sí, a ver. Perdón, el audio está mal, sí, escuché ruido, estamos aquí todavía en la época del ruido. Lo siento. No es el clima, era una cuestión de ecualización, según parece. Gracias a Elias Yugroven. ¿Sabes que está programado para el sábado 30 de noviembre en el Teatro de Gobierno en Zapopan? Le harán un homenaje al pedófilo de la secta de la Luz del Mundo, preso en California. No lo sabía, el personaje es muy raro. Un día tengo que entrar en eso porque no he podido entrar. Mr. Doctor ha sido denunciado por una charlatana. ¿Sabes algo del caso? ¿Cómo se protegen ustedes de posibles denuncias? Pues no nos protegemos, nos respondemos. A mí no me han denunciado todavía, me han amenazado. Me han amenazado de muerte, me han amenazado de darme palizas, lo de siempre. Estamos en internet. Sí, conozco el caso y vamos a hablar de eso un segundo. A ver, Octavio Arroyo, que es un médico y divulgador mexicano, Mr. Doctor, lanzó una alerta muy razonable contra una personaje que dice que puede curar
y diagnosticar mediante la grafología, si mal no recuerdo. Déjenme confirmarlo nada más porque... Marifer Centeno es grafóloga, o sea, es una charlatana de 4 al cuarto. Es una farsante y es una mentirosa que dice que viendo la escritura de una persona puede saber cosas que es imposible que sepa, y que yo le apuesto que probándolo no lo sabe. La sometemos a las pruebas que quiera, como se ha sometido a muchos grafólogos, y verán que no sabe lo que dice que puede hacer. La activista publicó, acusa, hay un activista además que acusa a Marifera de otras cosas, pero el punto es que la grafóloga de Grafocafé puso esta demanda contra el doctor porque él la acusó de divulgar información falsa en torno a supuestos beneficios asociados con la grafoscopía. Tiene toda la razón, ha dicho la verdad el señor Mr. Doctor, no hay duda alguna allí. Está lucrando con esas enfermedades tan serias cuando quienes la padecen deberían recibir ayuda profesional médica. Así de sencillo, tiene toda la razón Octavio. Pero la influencer Marifer ha puesto una demanda y una diputada de Morena la está ayudando, la está apoyando. Ha trabajado con muchos periodistas, la grafóloga, etcétera, y entonces pues, temen que eso influya. Miren, lo principal es que Octavio no debe dejarse amedrentar, debe asesorarse con un buen abogado y exigir, primero que nada, que entre el juez esta mujer demuestre que puede hacer lo que afirma que puede hacer. Ella vive del engaño, ella vive del embuste. Vive de la ignorancia de otras personas, es de lo más bajo que se puede ser en la vida. ¿Pero qué tiene? Pues es guapa, es joven, sonríe mucho. En el mundo de las apariencias, pues sí, va ganando el Octavio, y si fuera conmigo, pues, me ganaba por super paliza. Pero tiene que demostrar que lo que ella afirma es verdad. Si lo demuestra, se demostrará que Octavio Arroyo ha mentido. No ha mentido, se ha equivocado al señalar que ella está diciendo que hace algo que no puede hacer. Pero tiene que demostrar ella. Porque las bases que tenemos, sobre todo los estudios que se han hecho sobre grafología, y aquí tenemos, por supuesto, todo un vídeo sobre la historia de la grafología, y lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y lo distinto que es la grafología del estudio de la caligrafía, que sí es una técnica forense válida, y la convalidación de firmas, etcétera, etcétera. Si ella no lo puede demostrar, se acabó el asunto. Es un truco para que no le quite muchos clientes, fundamentalmente. Yo no creo que ella se atreva a ir al juzgado. A mí si me llevaran, hay gente que se lo dije, pero cuando quieras, por favor, demándame a Amorós, a Pedro Amorós, el día que me dijo que estaba el asunto en manos de sus abogados, porque estos siempre tienen 7, 8 abogados. Yo tengo un amigo que luego hace de mi abogado y ya con eso nos defendemos, ¿no? Pero bueno, todos sus abogados, los 16, estaban ya viendo. Yo, por favor, lo publiqué en mi blog Charlatanes, búsquenlo. Yo, por favor, yo quiero que lo que dices tú, que haces, lo demuestres ante un juez. Nos vamos a reír muchísimo y el juez te va a dar 2 sopapos por payaso. Nunca me demandó. Ni él, ni quien más me ha demandado. Me han amenazado Iker Jiménez, Pedro Amorós y algún charlatán de medicina, ya no me acuerdo quién. Bueno. Dice el Rey Padre, que terminé Música para tus ojos, me pareció muy original la presencia del poema del joven soldado. Pues muchas gracias, es un poemario muy juvenil, aunque lo publiqué ya con cierta edad.
Ahí hay poemas de cuando tenía yo 16, 17 años, ¿no? Ahí hay verdadera arqueología poética allí, pero bueno, pues es lo que hicimos nosotros. ¿Crees que ciertas ayudas sociales desincentivan a trabajar? No hay pruebas de ello. No hay pruebas de ello. Nunca ha habido pruebas, salvo el caso que haya personas con una drogadicción o con circunstancias adicionales, no hay ningún indicio de que el hecho de que a ti te ayude el Estado te haga dejar de trabajar. No, es una afirmación continua de gente del equipo de Milley, Ayn Rand, de von Mises, Hayek y toda esta banda de miserables, que creen que todos los seres humanos a su alrededor son los miserables, son como ellos. Pero no hay, perdón, me está molestando algo, pero no hay ninguna prueba de que a una persona cuando le das el mínimo para vivir diga, ay, qué bien, ya no quiero mejorar mi vida. Y hombre, si lo piensas un poco, todos quieren mejorar su vida, todos queremos mejorar nuestra vida. Yo pido aquí que sean mis Patreons, ¿no? A ver si mejora el canal, a ver si puedo yo vivir de YouTube, ¿no? Y dejar de hacer mi trabajo como traductor. Todo el mundo quiere vivir mejor. No, nadie está conforme. ¿Por qué creen estos subnormales, dicho sea con todo el respeto para los verdaderos subnormales, que una persona por el solo hecho de ser pobre se va a conformar con que le arrojes migajas? Ay, ya tengo médico para mis hijos, el Estado se va a encargar de la salud de toda la familia. Qué bien, ya no voy a trabajar. Nunca he visto a nadie en esas condiciones. O ya, mi hijo tiene educación gratuita, ya no voy a trabajar. Si tienes a Paul McCartney, que tiene cientos de millones de dólares, de euros y de lo que quieras, dando conciertos de 3 horas, ¿por qué quiere seguir trabajando? ¿Por qué? Porque quiere seguir trabajando. No creo que lo haga por el dinero, pero lo hace porque mejora su vida. Todos queremos mejorar nuestra vida. Esto te demuestra única y exclusivamente la visión tan sucia, tan maligna, tan despreciativa que tiene este tipo de gente de las personas que les dan de comer, de las personas que levantan los edificios y que tienden las carreteras y que tienden las líneas de luz y que roturan el campo y producen los alimentos que se comen. Los ven como basura inferior, como gente tan despreciable, que si les echas algo ahí cada mes, ya no van a trabajar, ya no van a salir al campo a seguir sembrando, ya no van a... Estos idiotas son de los que creen que las guerras las ganan los generales y no los soldados. Mucho cuidado. Fíjate cómo... Perdón, ya me arranqué un trozo de labio. Es un vicio que tengo desde pequeño. Lo siento, mil disculpas. ¿Qué piensa? ¿Qué puede pasar en la cabeza de una persona para ver a alguien que es pobre y decir, a este con que le den una ayuda social no vuelve a trabajar en su vida, su familia no la quiere mejorar? Chico, tú tienes un problema. Primero que nada, conoces a poca gente. Nunca has vivido con la gente pobre. Esto se lo recomiendo yo a cualquiera. Y 2, los desprecias. Los ves como gente que merece la humillación, ¿no? No somos así los seres humanos. Punto. ¿Juegas ajedrez? Sí, muy mal. Mi hijo me pone unas palizas. Ya no quiero ni jugar con él. Dijiste que quieres estudiar matemática. Matemática aplicada es buena idea. No, yo lo que quería es, lo que creo que me quedó siempre como un asunto pendiente fue cálculo diferencial e integral. Porque era lo que venía después y trigonometría me gustaba mucho, geometría analítica me gustaba mucho. Lo resolvía yo problemas, me gustaba. Pero teoría de juegos es otra cosa, no me interesa. Tampoco me interesa el cálculo, siento que es un agujero en mi formación matemática, nada más. Canadá y Estados Unidos dejarán tratado de comercio por ser arios. No tiene nada que ver, eso es absurdo. ¿Has sabido sobre la demanda Vistraductor? Ya hablamos de esto. Y vamos a otra cosita que tenemos pendiente. En España, el pánico de los pollos.
no es broma. Pero esto revela un embuste rentable del que ni yo me había hecho consciente hasta que leí que mi queridísimo amigo J.M. Mulet, que ha estado aquí un par de veces y que espero que pronto esté otra vez, publica esto primero. Esto es el Observatorio de Bienestar Animal. En su casa los conocen y les hablan de tú, y ya a la hora de comer. Estudio revelador en Lidls de toda España. Lidl es una cadena de supermercados de bajo costo de origen alemán, de las cuales hay varias en España. Yo compro mucho en Lidl y siempre he encontrado material de excelente calidad. Mira lo que saben. El estudio, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué validaciones lo hizo? ¿Dónde está publicado? Silencio. El estudio, el 98% del pollo presenta estrías blancas, afectando la calidad, el valor nutricional y el bienestar animal. Firma nuestra petición para exigir un cambio. Y hay gente que va y firma con esa información de cachuchechas que te acaba de dar esta chica pelirroja puesta frente a un logotipo de Lidl. Es como cuando te vas contra Coca-Cola, contra McDonald's, contra Monsanto, contra los fuertes que les puedes sacar pasta. Porque con la tienda de la esquina de don Chupochito, pues nadie se mete, ¿no? Más, a estos los llama el dinero. Entonces, eso es lo que habían sacado estos del supuesto Observatorio de Bienestar Animal, pero lo veo yo acompañado de este tuit, decía yo, de mi querido J.M. Mulet. ONG sin relevancia, cosa que ya sabíamos, en su casa los conocen, que denuncia a una gran empresa. Primero, el pollo está contaminado, disminuye la calidad, y si no funciona, te metes con el valor nutricional, afecta el valor nutricional y el bienestar animal. Detrás de esta denuncia está el interés de la ONG en sacarle dinero a la empresa. El pollo de Lidl España es seguro y punto. Y sí, yo he comprado el pollo, no tiene por qué dejar de ser seguro. Bueno, afortunadamente entró inmediatamente en la lisa nuestro compañero, entró en la lisa primero que nada, la izquierda tonta, público es el periódico digital de Jaume Roures, que es el gran financista de Pablo Iglesias. De hecho, a Público durante una época le llamábamos Páblico, porque se dedicaba únicamente a decir que Pablo Iglesias era Dios y su madre. Bueno, el 98% de las muestras analizadas de las pechugas del Lidl de España provienen de pollos con anomalías. O sea, que ya era tonto el tuit del Observatorio del Bienestar Animal, pero en lo que lo han convertido es desinformación pura. Vean, el 98% presenta estrías blancas que afectan la calidad, valor nutricional y bienestar animal. No, aquí ya son pollos con anomalías. Entonces entró en acción nuestro querido compañero Gominolas de Petróleo, especialista en ciencia y tecnología de los alimentos, que también ha estado por aquí y a quien le tengo un enorme respeto, y contó lo siguiente en esta publicación de Facebook que voy a leer. Esto está generando bastante revuelo, os cuento. 1. Esas anomalías a las que se refiere son estrías blancas, como las que podéis ver en la segunda imagen, la de la derecha. No suponen ningún riesgo para la salud. Conviene aclararlo para no alarmar innecesariamente. En el artículo público lo aclara, pero no en las publicaciones de redes sociales, y ya sabemos que la gente lee 1000 veces más el encabezado que el artículo. 2. Esas anomalías no ocurren exclusivamente en las pechugas de Lidl porque no tienen que ver con el supermercado, sino con el sistema de producción. Decíamos, Gominolas de Petróleo, que es Raquel Urueña, se dedica a la ciencia y tecnología de los alimentos. Desde que se desarrolló la agricultura y la ganadería, explica con una paciencia que me admira, hace miles de años se ha ido haciendo una selección para mejorar las características de casi todo lo que comemos, carne, fruta, etc. Uno de los aspectos que se prioriza es la productividad, sobre todo en sistemas intensivos por motivos evidentes. Más eficiencia implica ahorro de recursos, mayor rendimiento y rentabilidad económica. Esto es muy notable desde hace 5 o 6 décadas y tiene sus pros y sus contras.
Entre las ventajas más evidentes, hay disponibilidad de alimentos y tienen precios asequibles. ¡Oh! Sí, la cesta de la compra está más cara, pero recordemos que en tiempo de nuestros abuelos el pollo se comía solamente en Navidad porque no había y era muy caro. Algunos de los inconvenientes también los conocemos de sobra: microexplotaciones, impacto ambiental, explotación animal, etc. El tema da para hablar largo y tendido, pero voy al grano. Las estrías no aparecen por manipulaciones genéticas, tratamientos hormonales ni nada de eso con lo que nos suelen asustar. Se trata simplemente de que el crecimiento rápido de las aves favorece la aparición de miopatías, es decir, el tejido muscular se rompe y en su lugar se forma tejido adiposo, que es grasa, o conectivo, como cuando se forman estrías en nuestra piel. No supone un problema de salud. La composición nutricional de esa carne cambia, contiene un poco más de grasa, por ejemplo de 0,8 a 2,5%, y un poco menos de proteína, del 23 al 21%, pero esas diferencias no son relevantes en el cómputo global de nuestra dieta. ¿Ven lo que media de la información a la original desinformación aquí de estos jóvenes? Probablemente, y esto es lo peor, probablemente con buena intención, probablemente manejados por otro mucho más listo e informado que ellos. Ellos probablemente creen que están salvando al mundo y salvando a los pollitos, ¿no? Me acuerdo unos que liberaron los pollos de una granja. Le jodieron la vida a los dueños de la granja. Era una familia que tenía una granja de pollos. Y la mitad de sus bienes para la supervivencia, para ganarse la vida, les fue arrebatada por unos imbéciles que se creían activistas del bienestar animal. Liberaron a la mitad de los pollos de la granja. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los pollos salieron, gritaron, son libres y actualmente tienen colonias de pollos que viven en franca libertad y hacen pequeñas estatuas de sus libertadores? Lo que hicieron fue ponerle un buffet libre a todos los depredadores locales: perros, linces, zorros, comadrejas, toda la fauna depredadora, halcones, azores, águilas, todo lo que hubiera por alrededor de la finca, pues durante unos días se pusieron ciegos de comer pollo. Y estos tarados se fueron a su casa y sacaron algo en YouTube o en TikTok diciendo que eran unos héroes porque habían liberado unos pollos. Esta gente probablemente actúa de buena fe. Sí, hasta la sudadera dice OVA, Observatorio de Bienestar Animal, pero la realidad está por otro lado y tenemos que tener mucho cuidado con esa desinformación que nos regalan algunos. Gracias a quien me dice que debería realizar el directo de nuevo, pero no se puede. Ya no ha seguido, ¿sí? A ver. Estoy oyéndome constantemente, me voy a seguir oyendo, pero no sé si el sonido sigue mal. Yo estoy viendo en los marcadores que no está mal. No sé hasta en qué momento. No, por más que le dan... no, que le den like, sí. Porque por más que me avisen todos, con que me avisen dos, ya sé que hay problemas. 35 minutos sin sonido audible, qué barbaridad. Eso lo voy a tener que resolver. Natalie Ramírez Marín, ¿qué se puede rescatar de las ideas de los partidos de derecha? Depende de qué partidos de derecha. Hay partidos de derecha que están a favor de las energías renovables y de las nucleares. Yo estaría con ellos en eso, por ejemplo. Que cheque el chat para ver si todo va bien con la transmisión. Sí, pues que el problema es no puedo tener el teléfono cerca porque interfiere también con la transmisión. Entonces lo siento muchísimo. Y bueno, repetiré, probablemente trataré de grabar lo que se perdió, pero sí, los que están insistiendo después de
20 minutos, que arregle el audio. No es obvio que no he llegado hasta donde están. Ya cuando llego a donde están ustedes ya no. 50 minutos hablando al vacío por mal audio, pues lo siento, de verdad. Pero no, Juan, cuando gritas haga caso, es que yo no he llegado a donde está todavía lo de el audio. En cuanto llegamos, pues se resolvió, ¿no? Bueno, ya está arreglado. ¿Era todo algo mal conectado? No, era un problema de la ecualización. Le di demasiada galleta a los graves y pues estaba viciando, y no había yo visto en las pruebas que los graves estaban fallando. Bueno, ya se oye perfectamente, y luego todos repiten que se oye perfectamente. ¿Te gustan los relojes más allá de la mecánica? No, me gustan para saber la hora nada más, no soy fan de los relojes. Me gustó tener este porque es un reloj de este que está aquí, porque es un reloj derretido al estilo de Dalí. Para ver. Y la guitarra no es set neck, no, bueno, obviamente no es, pero es una copia. Hay muchos países que están siendo gobernados por dictadores y sus poblaciones no tienen la capacidad para revertir esta situación. Si tuvieras el poder de cambiar eso, ¿qué estrategia usarías? Buscar la democracia. Promover la cultura democrática y luego ejercer la democracia. Bueno, pues con 1000 disculpas para todas las fallas que tuvimos, voy a tener que volver a hablar otra vez dice Mónica Real, no pensé que proceda a hablar de Mr. Doctor, usted y él son mi top 2. A ver, siempre que los charlatanes atacan a la gente que informa y lo hacen utilizando y torticeramente además la ley, siempre estaré con ellos. Bueno, vamos a las cosas que sabemos, en lo que yo pienso que voy a hacer con lo que no se vio, de verdad. Ay, es que bueno, pero en fin. Decíamos que vamos a hablar del momento de la muerte, que es un momento que no siempre hemos tenido claro. Tenemos claro cuando alguien ya está muerto un rato, ¿no? Si le cortan la cabeza, pues sí. Pero hay momentos raros en los que no sabemos si alguien ha muerto, y ese ha sido un tema importante a lo largo de la historia. Vamos a hablar algo de eso durante los siguientes 7 minutos y regresamos. La muerte es el gran motor de muchas acciones y pensamientos humanos, una preocupación constante en un mundo en el que ni siquiera sabemos qué es la vida. Uno de los aspectos que utilizan los paleoantropólogos para considerar a una sociedad humana son los rituales funerarios. En un punto de la evolución, nuestros antepasados se hicieron conscientes de la existencia de la muerte, de que era un estado similar al del sueño, pero que era definitivo, que nunca se volvía al estado de vigilia y que además parecía que era algo que iba a ocurrirle a todos y cada uno de los que estaban vivos. Gran parte de la historia del pensamiento humano se ve determinada por la preocupación acerca de la muerte. Las religiones, dicen los no religiosos, han sido respuestas humanas para darle trascendencia a la vida y manejar el enorme miedo a dejar de ser que implica la muerte cuando no se tiene un esquema religioso. Lo mismo pasa con la filosofía y las dudas sobre el significado de la existencia humana, el deseo de jugar un papel importante en un universo grande, complejo y amenazante, en el que existe algo tan tremendo y certero como la muerte. Esto ha determinado que a lo largo de la historia sea una preocupación especial saber cuándo ocurre realmente la muerte, en qué momento un ser, especialmente un ser humano, deja de estar vivo. La definición de la vida no es tan clara como quisiéramos, sino que por el contrario, conforme más sabemos, más problemas presenta. Incluso en el transcurso de la búsqueda del conocimiento, los seres humanos nos hemos visto enfrentados al hecho de que hay organismos o entidades, como los virus, que no es fácil saber si están vivos o no y que desafían las definiciones más simplistas. La muerte y los procesos que le siguen llevaron a la existencia de numerosas leyendas y supersticiones. Así, por ejemplo, el hecho de que un cadáver no se corrompiera según se creía que debía hacerlo, especialmente si parecía incorrupto, fue uno de los elementos que llevó a la creencia en el vampirismo o a pensar que esos cuerpos pertenecían a santos. Lo mismo pasaba con quienes, al ser exhumados semanas después de la muerte, mostraban sangre en la nariz y la boca.
producto, sabemos hoy, de que los gases de la descomposición impulsan líquidos por estos orificios, pero que se interpretaba como sangre de la que se habían alimentado los vampiros. Los movimientos y ruidos producidos por la acumulación de gases en los cuerpos en descomposición influían igualmente en esta creencia. Hoy sabemos valorar nuestra ignorancia general acerca de los procesos posteriores a la muerte y apenas estamos empezando a estudiar a fondo los procesos de la descomposición. En una época y durante mucho tiempo se consideró que la muerte ocurría al detenerse el latido cardíaco y la respiración. Sin embargo, esto comportaba problemas importantes. En primer lugar, que no es fácil saber con precisión si el corazón ha dejado de latir o la respiración se ha detenido. Como se ha podido documentar, puede haber pulso y respiración difíciles de percibir. De allí que se utilizaran algunos sistemas un tanto simples, como el de colocar un espejo ante las fosas nasales de la persona para determinar si había vaho producto de una respiración imperceptible. En segundo lugar, y sin duda alguna más importante, el avance del conocimiento y las técnicas médicas han permitido invertir algunos procesos que antes se consideraban definitivos. La resucitación cardiopulmonar, los desfibriladores eléctricos, la respiración artificial, el uso de sustancias como la epinefrina y otros procedimientos pueden hacer volver a latir el corazón o funcionar los centros respiratorios. Del mismo modo, la experiencia médica ha reunido ejemplos notables sobre personas que pueden recuperar todas sus funciones después de sufrir potentes descargas eléctricas o de ahogarse en aguas heladas, especialmente en el caso de niños. Por ello, hoy en día se considera la parada cardiorrespiratoria solo como muerte clínica, que es reversible al menos en algunos casos y en sus primeras etapas. Desde mediados del siglo XX se hizo necesario buscar otra definición para la muerte. Esta referente a la llamada muerte cerebral o muerte biológica, que se considera que ocurre cuando el cerebro ha dejado de tener actividad eléctrica, lo que llamamos comúnmente el electroencefalograma plano. Esto supone que esta actividad eléctrica es lo que define o denota la conciencia y por tanto la calidad de humano o persona que tenemos. Una vez detenida irreversiblemente la actividad del cerebro, o al menos la del neocórtex cerebral, la parte que consideramos la sede de las funciones cognitivas superiores, lo que consideramos la personalidad de alguien no puede volver nunca a reactivarse. La mayoría de los países occidentales incluyen a la muerte cerebral como definición legal de muerte, aunque para ciertas religiones el asunto siga siendo dudoso y pongan por tanto obstáculos a actividades como los trasplantes de órganos, cuya realización depende puntualmente del momento en que se puede determinar médica y legalmente que el donante ha muerto. Ciertamente solo algunas expresiones sumamente claras e irreversibles pueden ser consideradas como una señal certera de la muerte. Entre tales expresiones se consideran algunas lesiones tremendamente graves como la decapitación o la incineración del cuerpo, o bien la presencia de signos como el rigor mortis, la rigidez que se presenta unas 3 horas después de la muerte y que dura unas 72 horas. Esta es ocasionada por cambios químicos en los músculos como producto de la muerte. Otro signo claro es el livor mortis, la lividez producto de la acumulación de la sangre en las partes de menor elevación del cuerpo. Y por supuesto, como señal definitiva, la descomposición. Nada de lo que hemos aprendido sobre la muerte y cómo vencerla, al menos parcialmente, aumentando la duración y calidad de la vida humana, ha servido sin embargo para poder enfrentar de mejor manera el miedo a la muerte. Ese miedo que por un lado paraliza y aterra, y por otro, ha impulsado el pensamiento y el arte como uno de los elementos clave de todas las culturas humanas, sin excepción. Desde principios de la década de 1960 y con base en los libros de Evan Cooper y Robert Ettinger, se ha difundido ampliamente, sobre todo en Estados Unidos, la idea de que si se congela a una persona inmediatamente después de su muerte, se conservarían su personalidad, ideas y memoria, y podría esperar en un estado que los cómics solían llamar animación suspendida a que los científicos de un futuro lejano lo resucitaran, curaran sus afecciones y le dieran una nueva vida. Desde 1967 se ha congelado o criogenizado, dicen, a unos pocos cientos de personas, pese a que las objeciones científicas a la criogenia han aumentado al paso del tiempo, poniendo en duda que los cerebros congelados conserven la información que los hace humanos y la posibilidad misma de que la descongelación en el futuro les pueda devolver la vida, algo que nadie en el contrato de criogenia garantiza. Pues sí, pero como dije alguna vez, bueno, por lo menos la idea de la criogenia nos dio Futurama, que es es mucho darnos, pero Futurama es una maravilla. A ver, estoy preocupado por lo del audio.
Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como los materiales que comenté, sobre todo no las respuestas, quizás, no todas, imposible, pero el material que comenté es importante. Vamos a hacer un streaming mañana. A las 7 de la noche, una horita, una cosa así, para cubrir los puntos que cubrí al principio y que no se escucharon bien y que me parece muy mal que no se hayan escuchado. Y tengo, no es que tenga yo que encontrar la forma en que me avisen que algo anda mal. Lo que tengo es que no meter mano en los aparatos al principio, antes del principio, pero es que sentí que estaba yo muy agudo y entonces dije, subo un poco los graves. Y la ecualización de los graves lo descacharró absolutamente todo y no me di cuenta. Y por otro lado, estarme monitorizando, siento feo porque es estar con esto colgando aquí todo el tiempo y no me parece que sea tampoco muy elegante, ¿no? Entonces, pero bueno, la solución es esa. Mañana voy a hacer, en un momento, creo que a las 7 de la noche, pero ya les avisaré, haremos otro streaming, el 211B, para cubrir los temas que cubrimos en el principio de este vídeo. Bueno, me dice Sina o Klna, no sé si es L o I, lo siento. ¿En qué se apoya un ateo para sobrepasar las penas, dolores, etcétera, que mucha gente pasa por medio de la religión encontrando paz espiritual? ¿Qué? Las penas las pasan igual. No, nadie se consuela de verdad. La gente dice que se consuela ante la muerte. Yo no, mira. Yo tengo conciencia que la gente que se muere ya no está allí, que ya no es persona. Incluso cuando he tenido enfrente a mí a cuerpos humanos, cadáveres, cuando hice algo de disección en la universidad, etcétera, no son personas. Lo que era la persona ya no está allí, ni en ningún lado. Es decir, su vida ya terminó, se acabó, fin, es como las películas. ¿Y qué hay después de que dice fin? Nada. Ya se acabó la película. No, pero si hay una película en el otro mundo, no hay. Fin. Se acabó. Hasta ahí llegó la película. El dolor es el dolor se vive intensamente y ¿qué haces? Pues haces lo mismo que hace cualquier persona. Cuando alguien fallece, primero pensar en los buenos momentos que tuvieron. Si es una persona mayor, pues dices, bueno, mira, pues lo logró, tuvo una buena vida, hizo lo que quiso, se divirtió, jugó, se metió en líos sin acabar mal. Pues aleluya, aleluya, ¿no? Y acordarnos de lo bueno de que esa persona nos dio y de lo que esa persona hizo y lo que esa persona vivió. Pero yo no veo que cuando alguien muere me sirva la religión para nada. Está vivo en otros lados. No creo, espero que no. Porque va a ver sufrir a sus hijos sin poder hacer nada y eso está de la patada. Esto de la vida eterna a mí me parece una muy mala idea, ¿no? Yo muero y estoy en el plano astral superior viendo cómo vive mi hijo, o puedo ver todo el dolor del mundo y no puedo hacer nada. Es que no, eso es el infierno. El paraíso sería poder hacer algo, pero como nadie de los que se fueron antes que nosotros hacen nada por nosotros, pues podemos calcular que es imposible, ¿no? Es que ese más allá no existe. Sino yo querré volver a ver a mi abuelita. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, el tiempo lo cura todo y lo que no cura, pues ya o el tiempo o la muerte curan las cosas, ¿no? Pero pues sí, te deja tu pareja, pues se sufre mucho, pero hay una frase, curiosamente, que yo les he oído mucho a judíos, que es, esto también pasará. Todo pasa. Se lo puedes también haber oído a Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Entonces, pues, el dolor pasará, como el éxito pasa, como el triunfo pasa, como la fama pasa, ¿no? Nadie triunfa siempre, ni es famoso para siempre, ni el dolor es para siempre. Los dolores más cercanos, más brutales, no hay que alimentarlos. Eso es lo que hacemos las personas razonables. No creo que tenga que ver con el ateísmo o la religión, ¿no? Y mi miedo a morir es más que mi miedo
a morir de una manera muy dolorosa. Pero nada más, ¿no? Entiendo que es lo normal. Toda la gente antes que yo se ha muerto, pues supongo que es difícil impedirlo, de momento al menos. Entonces me parece que es una costumbre familiar bastante bien establecida y la seguiré en su momento. Y espero no dejar a nadie con problemas, pero no es... ¿Quién quiere vivir para siempre? Decía la canción, ¿no? No creo, yo nunca me lo he planteado. Ni creo realmente que la religión te sirva para gestionar mejor los dolores, sobre todo los dolores de carácter emocional, o los dolores incluso de carácter físico. Te operan y te duele muchísimo, te perdiste una pierna, perdiste un ojo. ¿Qué haces? ¿Rezar? Pues no. Lo enfrentas y lo abordas, porque no puedes dejar vencer. Nada más. Martín Lucero, Mauricio, tú que ya has vivido un rato, bueno, vale. Sobre estos tiempos realmente son interesantes o solo nos enteramos de más cosas. Todos los tiempos son interesantes. Mucha gente comete ese error, ¿no? Hoy estamos peor que nunca, no. Pero es que ahora hay catástrofes, antes también había. Pero hay guerras, antes había más. Pero hay gente muy mala, sí, siempre ha habido. No vivimos. Siempre serán interesantes los tiempos que vivas si quieres que sean interesantes, si se encuentras el interés. Si buscas lo interesante, por ejemplo, para mí es muy interesante la música de mi tiempo, ¿no? Entonces, encontrar grupos nuevos me encanta, eso ya me genera interés por estar al tanto de la música. Me genera interés el saber que hay avances en cuestiones de carácter social que son importantes para todos. Pero yo no creo que sean tiempos especialmente difíciles y especialmente feos estos. Siempre me acuerdo que yo viví la Guerra Fría, yo viví sabiendo que cualquier día podía empezar una guerra nuclear que nos iba a hacer papilla a todos, y en condiciones además muy dolorosas. Entonces, no, estamos más informados de ciertas cosas y menos informados de otras, por lo mismo. Eso de la sobrecarga de información es algo que yo no veo así como que sea una cuestión real, simplemente es otro pretexto para decirle a la gente que tiene que tener miedo a la tecnología, ¿no? Yo no veo la sobrecarga de información porque estoy leyendo demasiadas noticias que no me gustan, pues dejo de leerlas. Pero esa misma sobrecarga de información la tenía yo cuando compraba periódicos de este gordo y me los metía casi completos. Pues te leías la primera página, y luego te leías deportes, y luego te leías cultura, y luego te leías la cartelera cinematográfica a ver a dónde ibas. Porque todo eso, que hoy es internet, venía en un periódico de este gordo. No. ¿Cree que la razón de la victoria de la derecha en muchos países es su habilidad de comunicación en internet? No es su habilidad de comunicación, es su habilidad de mentir, y no solo en internet. ¿Por qué la izquierda no implementa esas estrategias? Que sí lo hacen algunos y yo creo que es contraproducente. Mira, el problema es el problema de la verdad. Le hemos quitado, o se le ha intentado quitar valor a la verdad. Entonces hay personajes como Donald Trump que no tienen empacho en mentir incesantemente. Tú oyes un discurso de Donald, yo lo he hecho, no puede evitar mentir sobre cosas que no tienen ninguna necesidad de mentir tampoco, que ni mejoran sus posibilidades de ser presidente, ni mejoran sus negocios, ni nada. Pero es que es una oportunidad de mentir y no pierde una. Entonces, a ojos de muchas personas, la verdad carece de valor, o carece de valor ante lo emocionante que pueden ser ciertas falsedades, ¿no? Es como alguien me decía hace poco, y me preocupó hoy mismo, decían, qué genial que Lobsang Rampa haya tenido esa imaginación para escribir esos libros y poder vivir de ellos, ¿verdad? Y estás perdiendo de vista el hecho que los presentó como realidad y fue una estafa, estafó a miles de personas haciéndoles creer que estaban comprando una vivencia real de un lama tibetano, cuando estaban comprando las chorradas que se le fueron ocurriendo a un fontanero británico, ¿no? Y que luego los verdaderos lamas tibetanos han tenido que venir a decir a la gente, no, pero es que eso que cuentan no es cierto, ni es parte de nuestras creencias siquiera. Pero se emocionaban tanto con la fantasía y con el éxito económico de Cyril Hoskins,
que se les olvidaba tener en cuenta la verdad. De verdad es que fue un estafador, un embustero, un timador, un caradura y un miserable. Pero creo que lo que la izquierda tiene que hacer es defender la verdad, defender los hechos y recordarle a la gente que vive gracias a los hechos y no gracias a las fantasías. Y la derecha está mintiendo con tal descaro que en cierta medida es bueno, porque acabará despeñándose en su propia mentira. Y por eso decimos aquí, y lo voy a decir todas las veces que sea necesario, en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Y yo creo que lo más revolucionario es eso. En la televisión de Canarias hizo un reportaje donde una psicóloga tachó de niñombres y tener síndrome de Peter Pan a los coleccionistas de figuras de superhéroes, estigmatizándolos. ¡Qué tonta! Y aún así, si alguien no quiere crecer, ¿a usted qué le importa? Es gente que se quiere dar importancia en los medios, de verdad, sin saber de qué habla. Obviamente el síndrome de Peter Pan no existe. Charles Darwin dice que no existe el síndrome de Peter Pan. No, es un invento. Dice, demasiadas veces estando solo, pues no tanto como quisiera, pero es que ahí hay una cosa muy importante que siempre hay que tener en cuenta cuando usted ve estos streamings. Que no me da la vida. No me da la vida para todo lo que quisiera hacer. Y entre otras cosas estamos con lo del el curso de periodismo, por ejemplo. Es una cosa que quiero hacer y que no me da la vida para hacerlo. Ayer estaba yo por un lugar en el que estaba en una sala de espera, había junto a mí a una señora ucraniana, una refugiada ucraniana, con su hija ucraniana. La hija ya habla español, llevan 2 años allí. Hablando entre ellas, yo ni las conozco ni nada, ¿no? Por las oí, dije, son ucranianas. Y luego vi que la chica hablaba español, ¿no? Y me acordé de un proyecto que empecé a armar de entrevistar a algunos de los refugiados ucranianos que tenemos aquí en esta pequeña ciudad, porque han venido varios. El Partido Socialista ha ayudado enormemente a todos los que han querido venir para acá, que quizás conocían a alguien. Ya conté que mi hijo tuvo algunos compañeritos ucranianos que no hablaban español, como mi hijo hablaba un ucraniano inexistente. Se estuvieron arreglando con el traductor de Google y se entendieron. Y todavía acabaron jugando baloncesto. Y quería yo contar la historia de los refugiados ucranianos aquí. ¿A qué hora? ¿A qué hora si no tengo tiempo? Todo el tiempo que no hago aquí es tiempo que estoy trabajando o preparando cosas de aquí. Ya hablé de Mr. Doctor. Si se escuchó algo en los primeros 50 minutos, qué feo me siento. Yo no sé, está tan metido con eso, lo de Palas del Rey Greenpeace, que seguramente no es tan limpio como crees. Si fuera tan obvia la cosa, no se metería Greenpeace. ¿Hasta dónde crees que Putin tolera la intervención militar internacional? ¿Crees que hay peligro nuclear? Ya lo dije que no. Creo que la comunidad internacional está siendo bastante cuidadosa en términos del apoyo que le da a Ucrania, pero no los puedes dejar morir, es que no puedes. Es tan absurdo. Es como pedir que los gazatíes se dejen matar. No, ya dejen que Israel ocupe todo. A nadie se le ocurre decir eso. Pero si lo dicen respecto de Ucrania, no lo puedo entender. Bueno, teníamos algo de México y luego vamos a los comentarios. Pero sí, esto me parecía interesante. Miren, entre los organismos autónomos del gobierno mexicano, de los que ya la semana pasada hablé, que se habían creado gracias a la lucha de la sociedad civil y de la izquierda, y es que yo estuve en esas luchas, hijos míos, y yo escribía en los periódicos a favor de un instituto de la transparencia, porque si no hay una vigilancia de la ciudadanía sobre el gobierno, la democracia es una entelequia. La democracia exige que la ciudadanía esté enterada de lo que hace el gobierno, no solamente de cuando inaugura una carretera, sino a quién le dio los contratos, cuánto costó,
¿Se salió de presupuesto? ¿No se salió de presupuesto? ¿Por qué? ¿Se hizo en un concurso legítimo la entrega del contrato de la carretera o se la dieron al primo de alguien? Ese presupuesto, ¿era un presupuesto real, razonable para construir tantos kilómetros de carretera? ¿O le puso un 20% adicional para metérselo al bolsillo y encima untarle las manos a los del gobierno? Si yo sé cuánto costó la carretera, si sé cómo se hizo el concurso, puedo controlar al gobierno estrechamente, porque si no se van de las manos. Entonces yo fui de los que peleó muchísimo por el Instituto Nacional de Transparencia, de Información, como peleé por el Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral, y con todos los organismos autónomos que de alguna forma, sin ser perfectos, permitían un cierto control sobre lo que hace el gobierno, ¿no? Y ahora se los ha cargado todos el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los mismos políticos de Morena hoy, ayer estaban algunos en el PRD, ayer estaban algunos en el PRI, estaban algunos en otros partidos, ellos mismos que hoy están diciendo que los organismos autónomos son una basura, que solo sirven, son un proyecto neoliberal, decían cosas como esta hace unos años. No le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órgano de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia. O sea, que tiene que tener toda la libertad para actuar el Instituto de Transparencia. Esta mujer ha estado atacando al Instituto de Transparencia de una manera increíble, llamándolo de todo, para desaparecerlo y que la gente no pueda supervisar al gobierno. Algunas de las cosas más, de las cuestiones más importantes de los desfalcos en México, como lo que llamaron la estafa maestra, la Casa Blanca de la esposa del expresidente, entonces presidente Peña Nieto, los detalles del escándalo de Brecht, cómo se desarrolló en México, pues un escándalo internacional precisamente de estafas, no, de sobornos de una constructora. Todo eso se supo gracias al Instituto de Transparencia. Siguen estos mismos. Todo lo anterior sienta las bases para que el IFAI se rija de acuerdo a los principios de rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su máxima publicidad. En conclusión, de aprobarse este dictamen, los mexicanos contaremos con un órgano independiente, autónomo y fortalecido. Para el senador Alejandro Encinas del PRD, la reforma permitirá identificar como sujetos obligados no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a los sindicatos, las empresas y entes que actúen o reciban recursos y presupuesto o tengan contratos con los gobiernos. Los cambios a la ley lograron establecer que todo ente público o privado que reciba o administre recursos públicos será objeto obligado de esta ley. El mismo Alejandro, cara tienes, tipo. La ley que mejor discutimos en el Congreso, porque lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano y acabar con la discrecionalidad, y de ahí la importancia de establecer la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para que éstas puedan ser atendidas. Inatacabilidad. Porque era eso, exactamente eso, transparencia. Ahora lo que tienes es opacidad. Ahora el gobierno de Sheinbaum va a poder actuar sin ninguna supervisión ciudadana. Y siguen esos mismos. Frente al dispendio, al abuso, hijo de tu madre, en el uso de recursos públicos, frente a la República de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos. Y finalmente, sin duda estamos completando esta tarea
al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo que es una batalla? Porque hemos vencido resistencias frente al principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. El dictamen que se pone a la consideración del Pleno significa un avance en la construcción del Estado democrático y por ningún motivo podría coincidir hoy, aunque sean voces de afecto y reconocimiento que tengo, que se trata de un retroceso. El señor era del PAN, de ese partido de derecha católica que era el enemigo de la izquierda. ¿De dónde creen que soy diputado? De Morena. Él y todos los priistas y todos los perredistas y todos los del PVM, Partido Verde Ecologista Mexicano, que fue un invento infecto hecho en los años 90, sin ninguna vocación ecologista real, un negocio familiar. Todos ellos están en Morena. Y hoy atacan brutalmente al IFAI, que antes era el INAI, para que termine, para que sea destrozado y pueda trabajar con absoluta opacidad el gobierno en el que hoy están cobrando como nunca en su vida. Lo que falta aquí, lo que no aparece, es lo que dijo quien fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, luego candidata a la presidencia y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. El periódico Animal Político nos recuerda sus palabras. Olvídense que esto lo dijo ella. Hemos buscado desde el gobierno mostrar siempre toda la información, estar abiertos y fundamentar nuestra rendición de cuentas. Pero también es importante que haya una institución autónoma que nos lo esté recordando todos los días, dijo Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, o sea, en los anteriores 6 años. En otro mensaje, al referirse, por cierto, al Poder Judicial, que también están destruyendo para apoderarse de él, ahora no han tenido ni siquiera suficientes candidatos a jueces, entonces los han ido sacando donde han podido, así como que en las últimas horas aparecieron, se necesitaban 3.500 y en las últimas horas aparecieron 2.000, porque en las semanas anteriores no se apuntó nadie a ser juez. Dijo, respecto al Poder Judicial, los poderes autónomos de gobierno son tan indispensables como la coordinación entre ellos para dar beneficios a la sociedad. Y ya como aspirante a la presidencia, Sheinbaum presumió en un anuncio publicitario un reconocimiento que le hizo el INAI al gobierno de la Ciudad de México, aunque ahora los acusa de corrupción. O sea, hace un año te dieron un premio y te parecía muy bien, y ahora me sales con que te dieron un premio a una organización corrupta. ¿Sabes qué se hace cuando una organización corrupta te da un premio, Claudia? Lo que hice yo con mi Premio Nacional de Periodismo que me dio el Club de Periodistas de México, se los devolví y lo hice ver y lo confirmé. Aquí pudieron ver cómo se lo devolví por correo. Ahí lo tienen, nunca me contestaron, pero es lo que se hace. Pero ahora estuviste como candidata presumiendo que el INAI te había dado un premio por la transparencia del gobierno de la Ciudad de México, y ahora resulta que los que te dieron el premio son los corruptos. Devuélveselos. No tienes con qué. Es una desgracia, de verdad. Es una desgracia. ¿Y qué más me dicen? El cuerpo se reintegra a la tierra y el alma no va a otra dimensión. No hay alma, no existe el alma. La personalidad es una función del aparato nervioso, del sistema nervioso. En el momento en que deja de funcionar, deja de existir la función. Es como la digestión. Cuando se muere el aparato digestivo, pues ya no hay digestión. No, la digestión no va a otro plano cósmico. La circulación de la sangre no va a otro plano cósmico. Te mueres, se acabó, fin, terminó. No hay energía. La energía es la capacidad de realizar trabajo, no las energías místicas. Así que, claro, la energía no se destruye, la energía sale del cuerpo en forma de calor, por eso se enfrían las personas que han fallecido. El cuerpo pierde su calor y esa energía se une al resto de la entropía del universo.
Pero la idea de que hay energía coherente en forma de tu alma es una patraña muy bonita y muy emocionante y demás, pero no tiene ninguna base. Nadie ha demostrado que exista. Nadie nunca ha demostrado que exista. Ay. Cuando acabe el streaming, velo. Sí, lo veo y bueno, a ver si puedo, si lo tengo que cambiar o no. Yo no quisiera vivir para siempre, pero sí más que 100 años. Yo también, pero lo veo difícil. Y en buen estado. Es que ese es el punto, que estamos en buen estado. Estamos en buen estado todos los seres humanos, más que en el pasado. Mucho más que en el pasado. Pero estábamos hablando el otro día de músicos, de Paul McCartney, 84 años, se acaba de meter, 83, se está metiendo conciertos de 3 horas. Ringo Starr se está metiendo conciertos de 3 horas, y él tiene 84, es más grande. Tom Jones sigue cantando, tiene 89. Funcionamos, tú ves a la gente en la calle, y la gente de 60 es joven, es razonablemente joven. Entonces no creo que creo que podemos vivir hasta 100 años bien. Y luego, chao, adiós, es que dejar lugar. Sobre los tiempos que corren al ver el pasado desfile el 20 de noviembre con sus carros alegóricos celebrando próceres pasados, no puedes evitar echar de menos alguno actual. Y claro, pues que los próceres del pasado eran los que hacían huerfanitos, y como hace un tiempo en México no se hacen huerfanitos, hay gente que tiene a sus héroes, por ejemplo, de los movimientos armados en México. Yo no los puedo ver tanto como héroes, pero bueno. El ego de Trump, cree que el ego de Trump tarde o temprano termine perjudicándolo. Ya lo ha perjudicado muchísimo. Es un hombre que está sometido a la burla y al desprecio por parte de grandes sectores de la población. No, eso no es falso. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes, no es cierto. Hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. Es una estupidez total. Mira, desde el fin de la Guerra Fría, Ucrania vivió un sueño interesante, ¿no? Primero que nada ya no existía la Guerra Fría. El país era rico, el país es un país rico. Y no tenía ninguna amenaza militar así como inmediata que obligara a que la gente se preparara para la guerra. Y sin embargo la gente reaccionó correctamente cuando la invadieron. Y aquel tractor llevándose un tanque ruso, para mí es ese hombre es campesino, no vivió la Segunda Guerra Mundial, no fue endurecido por malos tiempos, el hambre, el dolor, no. Reaccionas a lo que te ponen enfrente. Como colectividad no somos ni más débiles ni más fuertes. Individualmente los tiempos nos hacen ser de distinta manera. Y cuando la exigencia es enorme, muchísima gente va a levantarse ante el desafío y va a responder a él. Y quien los haya llamado débiles antes se lo va a tener que guardar por donde no le dé el sol. Dice Dieter Urrutia, no sé si se refiere a mis micrófonos, que mis micrófonos suenan culerísimo. Acaba de estar aquí un chico que es un compañero que es experto en sonido, un músico que me está ayudando. Vamos a poner unas puertas de sonido para los ruidos de la boca. Todo esto que estoy consciente de ello, no cuesta dinero. Entonces hemos pensado en poner una puerta de ruido y un filtro de paso alto para mejorar el audio. Todo eso cuesta dinero, pero estamos conscientes de ello. Pero vamos, el micrófono es un Sennheiser en muy buenas condiciones, que funciona divinamente. Bueno, vamos a una cosa que hace tiempo quería contar. Hay un señor que se llama Guillén de Lampart. Más o menos se supone que probablemente, tal vez, quizá, es muy posible que sea un retrato de él. Guillén de Lampart nació en Irlanda llamándose William of Lombard, o Lombard, o Lampart,
o algo por el estilo. No lo tengo muy claro, ni nadie lo tiene muy claro. El señor Lampart se dedicó en parte a la diplomacia, se dedicó en parte a las relaciones internacionales y acabó en España hablando un magnífico español y fue enviado, no me acuerdo por quién, Lamport, se supone que era Lamport. Nada más por tener la fecha de su nacimiento. Un segundo, si me permiten. 1615-1659. La Wikipedia nos dice que era un aventurero católico irlandés, conocido en México como Don Guillén de Lamport o Lombardo o Lampart. Bueno, pues por azares del destino, decía yo, y acabando en España, entró al servicio del rey a través del conde duque de Olivares, y el rey le ofreció varios puestos, entre otros que conociera, que le informara de cosas que pasaban en el Nuevo Mundo, en este Nuevo Mundo que era ahora parte del enorme reinado español. Y entonces no se sabe si se fue en misión o lo exiliaron. El chiste es que marchó para América, que es lo que me interesa. El resto de la historia de Lampart lo pueden ustedes buscar, y existe un libro maravilloso, por cierto, una novela pseudohistórica ¿de quién era? De Vicente Riva Palacio, que se llama Memorias de un impostor. Buenísima la novela. Bueno, después de llegar a México, don Guillén de Lampart decidió que esto de la colonia no era buena idea. Mira, los americanos, los indígenas y los negros que estaban trayéndose de esclavos por culpa de las casas, debían ser libres, debían ser independientes. Es una idea originalísima. Y además los esclavos debían ser libres. Nadie sabe de dónde sacó estas ideas, porque en 1652 estamos todavía muy lejos de la Ilustración, de 1750 a 1760, 1776 la Revolución Estadounidense, 1789 la Revolución Francesa, 1652, a mitad del siglo XVII. Este personaje aventurero, y por las aventuras de las que podremos contar después, fue el inspirador de una figura que ustedes probablemente conocen, el Zorro, el del antifaz negro y vestido de negro y con la capa, y usaba el florete, no sé por qué florete en lugar de un sable, o un sable usaba, porque con las Memorias de un impostor de don Guillén de Lampart de Vicente Riva Palacio, el periodista neoyorquino Johnston Macaulay escribió en 1919 La maldición de Capistrano, y el personaje central era este hacendado justiciero Diego de la Vega, el Zorro, que está inspirado en este señor irlandés que tenemos aquí, mirándonos de ladito. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué hizo don Guillén de Lampart? Empezó a organizar la independencia. Esto poca gente lo sabe. Y a los 2 años de haber llegado a América, el Tribunal de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, lo arresta. ¿Por qué? Pues bueno, le dijeron por uso adivinatorio del peyote, magia negra, astrología judiciaria, judeofilia y un montón de cosas más. Todos estos cargos que no tenían, en realidad eran inventos, como los inventos de la grafóloga contra Mr. Doctor. Su problema escondía en el hecho de que en los informes a Madrid decía que comerciantes portugueses y judíos eran perseguidos, que se despojaba de sus fortunas a la gente por medio de las autoridades civiles y eclesiásticas, que aquí se daban vuelo porque total no estaba el rey para verlos, y entonces
Esos eran los informes que mandaba España, pero dentro de México estaba organizando la independencia. En los papeles incautados en su arresto en 1642 figura una asombrosa proclama insurreccional para la Nueva España que tenía yo por aquí. Esperen porque creo que la tengo. Un segundo más, 2 segundos más, y aquí tenemos el texto de la proclama insurreccional para la Nueva España. Yo, don Guillén de Lombardo, recordando y ahí empezamos con los problemas porque no soy paleógrafo. Hay gente especializada en leer documentos antiguos como este, pero esta es la proclama de don Guillén de Lampart. Lo más enloquecedor no solo es que aquí denuncia la corrupción, propone la separación de la Nueva España de la Corona de Castilla, con el argumento de que la bula papal de 1493 y la conquista de América eran ilegítimas, y que tanto la esclavitud de negros como mulatos como la servidumbre de los naturales o indios debían ser erradicadas. Luego por ahí metía que esto debía convertirse en un reino totalmente nuevo y que su rey debería ser pues Guillén de Lampart. Pero eso fue después. Lo más espectacular es esto, y antes de leer otra cosa de Lampart, cuento esto. Lampart se las arregló para escapar de la cárcel de la Inquisición, que estaba en el convento de los dominicos, si mal no recuerdo, donde todavía están los dominicos, en el centro de la Ciudad de México. Pero antes de fugarse, escribió muchas proclamas, muchas copias de su proclama de insurrección e independencia. Y la noche que se escapó fue por las calles del centro de la Ciudad de México, clavando en puertas diversas e incluso en la Catedral de México su proclama. Había logrado sacar los barrotes de su celda, pero al escaparse volvió a ponerlos y volvió a tapar con tierra donde los había sacado para que pareciera que había sido mágica y brujeril su escapatoria de las garras de la Inquisición. Estuvo libre un tiempo, fue reaprehendido por la Inquisición y por desgracia pues su historia terminó aquí. Si ustedes van a la Columna de la Independencia en el centro de la Ciudad de México, en la avenida Reforma, el ángel de la Independencia no es un ángel de la Independencia, es una victoria alada, pero le llamamos el ángel de la Independencia y ni modo. Es una victoria alada con su corona de laurel y toda la onda. En la parte de abajo están los restos óseos de grandes héroes de la Independencia. Pero al entrar uno se encuentra esto. Esta es la figura, como el escultor se imaginó que era un irlandés católico del siglo XVII, en la estaca a punto de ser quemado vivo, como hacía la Inquisición, por todos sus delitos, entre otros, burlarse de la Inquisición. Personaje es delicioso, está entre que es extraordinariamente inteligente, estaba absolutamente chiflado, pero entre las cosas que tenía se dedicó a escribir una serie de salmos, de los cuales se rescataron algunos, por la gente, sus amigos entraban, se los sacaban de la cárcel, etcétera, etcétera. Y yo quiero leer este salmo que compuso dentro de la cárcel de la Inquisición, entre 1652 y 54, porque me parece una pieza de pensamiento tan increíblemente avanzado para su época, que me asombra, y siempre me ha asombrado Guillén de Lampart. Decidme, mis americanos fieles, que decís ser del Señor, ¿por qué compráis y vendéis a los hombres como bestias? ¿Por qué matáis en la esclavitud a aquellos que confiesan el nombre de Cristo? ¿Por qué, en contra de la ley de Dios, compráis etíopes y no queréis ser comprados por ellos? ¿Qué potestad tenéis sobre la libertad del prójimo? Libertad que no se vende por oro alguno. No es lícito retener los bienes mal comprados y adquiridos.
Ellos nacieron libres como vosotros, y así como a ellos no les es lícito hacernos cautivos, así tampoco a nosotros nos es lícito reducirlos a la cruel servidumbre. Injustamente son vendidos a vosotros e injustamente los compráis. Un gran crimen cometéis ante Dios y a los libres debéis restituir libremente, porque su sangre y su esclavitud claman contra vosotros a Dios. De otra manera, sobre vosotros y sobre vuestros hijos bajará el azote del cielo. Creo que es la primera proclama contra la esclavitud de la historia de la humanidad. Y si no, está muy cerca de serlo, y me parece absolutamente increíble que no haya un mayor reconocimiento al genio, a la visión de progreso y de avance del señor don William of Lamport, Guillén de Lampart, el zorro. Son cosas que me emocionan, son cosas que en realidad me emocionan. La dictadura no me gusta si no estoy en el poder, sí, bueno. Comienzo a creer que Sheinbaum no tiene ideas propias, no, nunca las ha tenido, hasta donde sé no las ha tenido. Solo repite como loro lo que le dicen Pedro Miguel y el Fisgón. Probablemente sí. Ella dejó de tener personalidad propia en cuanto se ungió al movimiento obradorista a principios del año 2000. Nunca se le ha oído una idea original, una propuesta original, una visión original. Entonces, igual la tiene, pero de momento no la conozco yo. Se podría decir que Pedro Sánchez ha sido un buen presidente para España, al menos en lo que va de la legislatura. ¿Podría explicar el por qué? Te lo voy a explicar. Pero te lo voy a explicar ahora que hagamos los comentarios esteparios con los que comenzamos en este preciso instante. Va de frente. Pues aquí estamos, amiguitos y amiguitas, otra vez con los comentarios. Quedaron unos de la semana pasada que vamos a repasar rápidamente, y luego siguen los de esta semana. Es que los de la semana pasada eran divertidos, pero ya era mucho tiempo el que le estábamos dedicando. Vamos a ver si no nos pasamos de algo así, unos 15 minutos, 20. Dice Román C2332, aquí lo que menos importa es que Rusia o Ucrania sean dictaduras o democracias. Pues gracias. Rusia tiene sus intereses geopolíticos, quiere decir sus intereses de relaciones internacionales. Geopolítico quiere decir relaciones internacionales, no tiene nada que ver con la geografía, es una palabra que no se debería estar usando así. España no va a ir a la guerra contra Rusia, nos dice Román. Cuando fue la División Azul tampoco tenía que haber ido y ahora menos. Compatriotas murieron allí a 40 grados bajo cero para nada. La División Azul, el problema de ellos eran nazis, quisieron pelear por los nazis, que mueran, a mí me la sopla. Pero les explico, mi querido Román. España no tiene que ir a la guerra contra Rusia. Rusia ya vino a la guerra contra España, para empezar con sus operativos mediáticos: Iker Jiménez, Rubén Gisbert, Pedro Baños, Pablo Iglesias, Ina Finogénova, War Gonzo, Santiago Armesilla, Roberto Ávila, Francisco Vendala, Enrique R. Refollo, Roberto Vaquero, Lius Ibaya, José Antonio Zorrilla, José Javier Esparza Torres, Pedro Pitarch y demás cascajo. Su espía Pablo González y por supuesto toda la gente que sabemos que está, pero que no es pública y trabaja en ONGs y partidos como el Partido Comunista del Pueblo Español. A lo que tengo que agregar ahora, en Lituania hace unos días fueron detenidos 2 ciudadanos españoles que estaban planeando un sabotaje contra una compañía que hace cosas que luego manda a Ucrania. Esto ocurrió en Lituania. No lo he visto en los medios españoles más que en El Mundo. Estoy tratando de convencer al periodista que lo sacó que venga a hablar con nosotros. No doy su nombre porque luego hablamos. Uno de estos 2 españoles también tiene la ciudadanía rusa y parece que es un español nacido en Rusia, como fue el caso de Pablo González, que no era espía, decían en el canal Red, hasta que se descubrió que era espía. España no tiene que ir a la guerra contra Rusia, Rusia ya vino a la guerra contra nosotros. Y eso es las cosas que tenemos que tener muy claras, creo yo. Me dicen, esto no tenía que parecer, primero va esto. Enrique Flores 6272, God bless America. Bien. Even the wokes ground worlds like this, gentlemen. Even the wokes, incluso los despiertos, muelen el mundo como estos caballeros
pues no sé qué dijo. Entonces le dije, aprende inglés antes de intentar escribir en él. Y entonces se enojó y me dice, el acostumbrado nivel de tolerancia del progre, disfrute el triunfo republicano, again, God bless America and save the world from wokes. Y le digo, save the world, con V. Save es un verbo, salvar, guardar, proteger. Safe es un adjetivo, seguro, a salvo. No hay the wokes, porque woke es una forma de ser o de pensar, no define una persona. En todo caso deberías decir the woke o the awakened. Y América no lleva tilde en inglés, es America. El acostumbrado nivel de ignorancia del redneck trumpista. Octavio Carranza 5639, no es cierto lo que dices, el mejor remedio, yo no sé qué dije que no le gustó, porque no entendí, porque la gente me estaba preguntando si debía huir de Estados Unidos a la llegada del Hitler naranja. El mejor remedio es ya no emigren a Estados Unidos. ¿Por qué van los latinos hacia allá? Vivo en Sonora y los migrantes huyen literalmente de las izquierdas empobrecedoras. Ya acéptalo, Mauricio, eres mi izquierdista consentido, pero a veces pierdes un poquito la objetividad. No quiero ser izquierdista consentido de derecha, pero le digo, en serio, mira, si eres tan tonto como para creer que antes del fin de la Guerra Fría no había emigración de América Latina a Estados Unidos, ya que toda ella se produjo única y exclusivamente de los pocos países que han tenido gobiernos de izquierda real o simulada, y confundiendo además distintas formas de la izquierda, de las dictaduras comunistas a los socialdemócratas, además de creer en que la inmigración que tú ves es toda la inmigración, me gustaría venderte muy barata la Torre Eiffel. Negociazo. Si eres tan tonto para olvidar que el empobrecimiento de América Latina durante el siglo XX y especialmente durante la Guerra Fría tuvo mucho que ver con la depredación de empresas estadounidenses y la instalación de sucesivas dictaduras anticomunistas por parte de Estados Unidos, estoy seguro que me comprarás la Torre Eiffel. Y si eres tan tonto para olvidar que hay una inmensa inmigración china, indostana, filipina y caribeña de África subsahariana a Estados Unidos, porque piensas que tu microexperiencia en Sonora es como un estudio estadístico a nivel profesional, igual te interesa también comprarme el Coliseo Romano. Y si no sabes que la inmigración ilegal de México a Estados Unidos tuvo su punto máximo en 2007 con casi 7 millones de personas en el gobierno de Calderón, izquierdista, y bajó a 4 millones en 2022, te vendo el Big Ben. Para que la gente no emigre a Estados Unidos es necesario un desarrollo económico que las dictaduras nunca fomentan, de derecha o de izquierda. Es necesario que deje de haber represión gubernamental, ausencia de educación, mala salud, guerras y presencia arrolladora de la religión, entre otros muchos factores. Así que trata de ver la realidad en toda su complejidad y no solo con eslóganes que le copias al laje, lo cual de verdad es vergonzoso si tienes más de 12 años. Me dice Jesús Pérez, UV9KX, sea usted presidente, señor sabelo todo, y demuestre qué mierda haría. No violaría a nadie, no trataría de dar un golpe de Estado, no me robaría documentos confidenciales, no trataría de alterar los resultados electorales y cosas así. Eso me diferenciaría mucho ya de Donald Trump. Pablo Iglesias, Zapatero y Sánchez serán recordados en la historia de la izquierda española. Y le digo, por supuesto que sí, sin duda. Zapatero por el regreso de las tropas de Irak, el triunfo sobre ETA, subida de las pensiones mínimas y el salario mínimo interprofesional, leyes de dependencia, de igualdad para la mujer en las empresas, de reproducción asistida y contra la violencia de género, entre otras muchísimas cosas. Para mí, Zapatero pasa a la historia por esto. Sigo ahora. Sánchez, por sortear la pandemia y la guerra de Ucrania, manteniendo la economía española como la más sana de Europa, por los aumentos en pensiones y salario mínimo, la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, por hacer el primer gobierno de coalición, por presidir la Internacional Socialista, por la excepción ibérica y todo el cabildeo para impedir que Europa fuera rehén de las eléctricas y por desactivar el independentismo catalán, entre otras muchas cosas que ha hecho Pedro Sánchez. Iglesias,
por intentar sabotear todo esto con su partidito, hacer el ridículo, traicionar a sus electores y fracasar estrepitosamente como legislador, como vicepresidente y ministro, haciendo el mayor ridículo de la extrema izquierda en la historia de este país. Y quiero abrir un paréntesis adicional aquí. Hay mucha gente de la extrema izquierda que es enormemente valiosa. Hay mucha gente de la extrema izquierda que es necesaria, que luchó contra la dictadura, que se fajó, que jugó. Mi propio suegro era del Partido Comunista y hacían actividad organizaban huelgas durante el franquismo y se requiere un valor enorme para eso. Pues te podían romper la cara o fusilar. Yo no estoy a favor del comunismo, pero eso no quiere decir que todos los comunistas sean unas bestias. Tengo amigos queridísimos que han sido comunistas. Son gente en la que creo que es altamente inteligente y que ha sido marxista, como Christopher Hitchens. Creo que Santiago Carrillo fue fundamental para este país, por supuesto, como luchador comunista. Pero francamente, de entre todos los que ha tenido el Partido Comunista en España, y meteríamos a Pasionaria y a Rafael Alberti, si quieren, Iglesias es lo más triste. Hitler, bautizado y confirmado católico, ¿fue excomulgado por la Iglesia Católica? Nunca. La Iglesia celebraba su cumpleaños con gran fiesta, todos los años. A mí no me importa si este señor Pablo cobra o no, lo que me interesa es que concientice a la gente que la narcodemocracia nefasta colombiana no puede volver a gobernar. Y le digo, ¿me estás diciendo que después de todo lo que ha sufrido Colombia, la gente aún no está concientizada sobre sus problemas y necesita que un fracasadito español que no ha pasado arriba de un mes en ese país les venga a concientizar y a salvar? No me lo creo. Y tengo que acordarme de hablar de una cosa sobre Pablo Iglesias y Colombia antes de terminar la transmisión del día de hoy, porque si me han puesto verde y tienen razón y no, pero bueno, lo vamos a ver luego. Lo dejé anotado aquí para que... Siguiente comentario, Estepario. No puede entenderse en un sentido de querer lo que uno tiene y es más allá de lo que tengan y sean los demás. Esto es respecto del nacionalismo, cuando hablé de que si tu país era mediocre, ¿no? Por ejemplo, yo quiero a mi familia y a mi casa no porque sea mejor que otras familias. En los países el sentido de pertenencia puede ser necesario, por ejemplo, para no ser un cipayo que dañe a los suyos. Y toda su lógica es sólida, equivocada pero sólida. Y yo le respondo, los míos son todos. ¿Y qué quiero decir? Que cuando él dice, lo que uno tiene es más allá de lo que tengan y sean los demás, pues que los demás son también yo. Entonces, pues no me basta acabar con el hambre o la pobreza en España o en México, porque son mis dos países. Pues, hombre, me gustaría acabar también con ella en África y nunca he pisado África. Porque son los míos, porque los veo como los míos, y el nacionalismo, cuando te lo quitas de encima, te permite ver como los tuyos a todos los demás. Luego, uno que me criticaba que por qué dije que Podemos es comunista, y yo sigo afirmando que esencialmente lo es, que aunque su programa no lo sea, si tuvieran el poder. Y entonces me dice, Glomibabel 1894, si fueran comunistas ya estaría todo nacionalizado. Tendrían primero que gobernar y a la fecha fuera de un puñadito de municipios no han gobernado nada. Eso sí, y más allá de la respuesta, no dudo que si gobernaran el país, sí se habrían dado sus vueltas como Chávez diciendo, expropiese, 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 y en qué lío los dejó metidos. Bueno, seguimos. En el caso de las bebidas Pascual, y déjenme destellar aquí un poco, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. En el caso de las bebidas Pascual, que no por la huelga la empresa se puso en quiebra y al liquidarla se le dio a los empleados como cooperativa. Yo no tengo idea, pero eso cuentan en varias páginas que hablan de la historia de la empresa. No sé de qué páginas habla Pivejo 673, pero le cuento. Y esto es importante porque es una de las huelgas que yo seguí con más interés, que yo apoyé, y cuyo resultado ha sido magnífico, admirable, aplaudible, y es una de las cooperativas que siempre digo, las cooperativas pueden funcionar. Ahí está la de Pascual, que siguen adelante.
Primero, el conflicto comenzó cuando la empresa se negó a acatar el aumento salarial de emergencia de la crisis de 1982. La crisis económica que nos organizó López Portillo, como un imbécil, llevó a que él, estoy haciendo un paréntesis de la respuesta, llevó a que él decretara un aumento salarial de emergencia para paliar el asunto porque estábamos otra vez en la calle, como siempre nos han tenido distintos gobiernos. Como no les pagó el aumento salarial de emergencia a los trabajadores, el dueño, se pusieron en huelga. El dueño de la empresa lanzó a sus matones contra los sindicalistas, asesinando a 2 y dejando heridos a varios más. Después de 3 años de huelga, 1982 a 1985, hubo un laudo favorable a los trabajadores para que se les pagaban las utilidades devengadas y todos los salarios caídos durante los 3 años de huelga. La empresa, para no pagar eso que los tribunales del trabajo le dieron legítimamente a los trabajadores, para no pagar se declaró en bancarrota y cerró sus puertas, porque le resultaba más barato. Pero en todo caso se debió a la brutalidad del dueño y su avaricia por no pagar, no al sindicato al que las leyes en todo momento le dieron la razón, incluso a contrapelo de sindicatos charros oficiales y de personajes del gobierno que estaban en contra de los sindicalistas de Pascual. Ya no lo metí en la respuesta, pero se los explico. Cuando el dueño se declara en bancarrota para no pagar, sintió que le salía más barato no pagar y cerrar la empresa quedó en situación de subasta. Se subastó y la compraron los trabajadores. Y hasta el día de hoy es una empresa maravillosa, hace refrescos, produce leche, produce refrescos con pulpa de fruta, los Boing famosos. Son 95, 2005, 2015 y va para 2025, va para 40 años de funcionar admirablemente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de su solidaridad con otras situaciones tanto catastróficas como de luchas sociales en México. Ha sido una maravilla la Sociedad Cooperativa Pascual y es uno de mis grandes ejemplos de una forma de socialismo donde si quieres que los trabajadores sean los dueños, se hace así, no se hace poniendo al Estado a cargo de todo y creando una burocracia soviética que finalmente es depredadora. Así que esa es la historia de Pascual. El método científico fue establecido por el filósofo Francis Bacon. Esta la oigo yo tan seguido que me podría cansar de oírla, pero mi pregunta es, ¿por qué lo llamas filósofo? Francis Bacon no estudió filosofía. Su educación universitaria se dio en el Trinity College de Cambridge. De allí pasó a dedicarse a la abogacía, además de estudiar como representante diplomático idiomas, administración del Estado y legislación civil. Después de años como aprendiz, logró ser abogado, luego parlamentario en el Parlamento británico, llegando a ser el abogado de la reina, fiscal general con Jacobo I. Fue además un personaje que hizo proyectos arquitectónicos, como el de su propia casa, le interesaba mucho la arquitectura. Pero tú prefieres llamarlo filósofo porque eso permite encajar la filosofía en los métodos de la ciencia. No, mira, si era filósofo porque reflexionaba acerca de la realidad, pues lo somos todos. Y en todo caso es irrelevante llamarlo así. Así podrías decir también que yo soy filósofo. Luego me dijo que es que en todas las enciclopedias aparece como filósofo. Les digo que en todas las enciclopedias Corea del Norte aparece como República Popular Democrática de Corea y no por eso vamos a creer que es democrática. Nos han enchufado como filósofos a pensadores de toda la historia que no estudiaron filosofía, que su carrera no era la filosofía, pero que con eso se justifican los filósofos de hoy. Y al final lo que te dicen, bueno, es que eran filósofos porque reflexionaban acerca de la realidad. Ah, pues mira, entonces yo también lo soy. Y entonces tu carrera vale sombrilla, ¿para qué? ¿Estudiaste historia de la filosofía? Pues sí, pero no piensas mejor que los demás, ¿ves? Que es lo que se supone que crees que haces. Así que siempre que nos dicen, no, porque entonces Newton era filósofo natural. Sí, pero es que lo suyo, cuando hacía filosofía hacía teología, pero cuando hizo ciencia no hacía filosofía. Bueno, pero es que Eratóstenes era filósofo, pues no exactamente, era un matemático, era un geómetra, y se le ocurrió la forma de medir la circunferencia de la Tierra,
Y todo eso no lo hizo con la filosofía, lo hizo con otros métodos, no con los métodos de la filosofía, cualesquiera que estos sean. Ay, mi madre. Solo Francia, esto me interesó mucho y voy a decir por qué. La idea que tiene Moisés Joven Burón no se la sacó él de la manga, la leyó en algún lado, se enteró en algún lado de que se decía esto y me lo dice con toda la certeza del mundo y me preocupa saber de dónde salió. Estábamos hablando de que yo dije que Israel era un error que ya no se puede reparar, que tenemos que vivir con Israel, ni modo. Y que fue pues en 1947 cuando se determina la partición del territorio de Palestina, que estaba bajo mandato británico, en zonas palestinas y israelíes. Y dice Moisés, solo Francia, Holanda y Rusia apoyaron la creación de Israel. ¡Wow! Grecia votó en contra y Reino Unido se abstuvo. España, Alemania e Italia no estaban en la ONU por entonces, es decir, solo 3 países europeos apoyaron la creación de Israel. Si esto fuera cierto, es raro, ¿no? Entonces fui a buscar el dato y le cuento. Te has olvidado de que también votaron a favor Bélgica, Bielorrusia, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Ucrania, Islandia y Países Bajos, que por entonces ya estaban todos en Europa. 12 más de los que tú dices, aparte de Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Haití, Liberia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Unión Sudafricana, la Unión Soviética, Uruguay y Venezuela. Y por cierto, apoyar se escribe con Y y no tiene nada que ver con los pollos. Dice Henry Miranda, 1992, mi sección favorita. Saludos desde la Ciudad de México, don Mauricio. No me doné, me siento viejo. Yo sigo sintiendo joven. Me gustaría preguntarle, Sadi, si no soy joven, soy Sadi. No. Me gustaría preguntarle su opinión sobre la música de Johnny Cash. Y le digo, hay cosas que me gustan de Cash y otras que no. Su actitud, sin embargo, siempre me pareció la correcta. Canciones como Man in Black, donde explica él por qué, mientras haya explotación y discriminación y una serie de cosas horrorosas, él vestirá de negro. Me parece un himno verdaderamente estremecedor y ha sido de mis himnos a lo largo de la vida, el Man in Black de Johnny Cash. Y su despedida, su último video, que fue cantando como solo él sabe la canción Hurt de Trent Reznor de Nine Inch Nails, me resulta conmovedora a mí. Le resulta conmovedora a todos los que hayan visto. Si no han visto el video, busquen Hurt de Johnny Cash. La canción se presta mucho para la vida que tuvo de altibajos y de adicciones y de parejas con graves problemas. Johnny Cash, la canción se presta mucho. Trent Reznor dice que cuando él le avisaron, le dijeron, oye, que quiere grabarla, que si les das permiso, dijo, sí, pero ¿qué va a hacer Johnny Cash con esa canción? Y cuando oyó la versión de Johnny Cash, Trent Reznor dijo, esa canción ya no es mía, ya es del maestro Johnny Cash. Y me dicen, hay dos que me riñen como final. Empieza con Rafael Aragonés 7419 que dice, ¿se atreve usted a negar la existencia de un Estado profundo en España? Viniendo además la democracia española de donde viene, no sé de dónde viene, de dónde creas tú que viene, probablemente tenemos ideas distintas, de una red coordinada de jueces, espías, empresarios, medios de comunicación. Y también hay un montón de luchadores antifranquistas que se las rifaron durante 40 años, man. Y que estaban allí, ilegalizados y todo, el Partido Socialista, el Partido Comunista. ¿Capaz de soslayar la voluntad del pueblo expresada en las urnas? No creo. Y solo porque así lo ha expresado su odiado Pablo Iglesias, no, es lo que lo dijo Donald Trump también, y no creo que haya un Estado profundo en Estados Unidos. Es burdo, pero va usted con ello. Sí, eso dices tú, pero demuéstralo. Si no fuese así, por cierto, habría que colegir que los casos tan sangrantes donde ha intervenido esta red, como son el GAL y el Pegasus, en realidad fueron fruto de decisiones tomadas por gobiernos elegidos democráticamente. Si esa red intervino en el GAL y es el Estado profundo de verdad, esa red podía haber encubierto al GAL. Pongo un ejemplo. Y el caso Pegasus, que pues el caso Pegasus fue del Partido Popular. Elegidos democráticamente, que además se espían a sí mismos, de espera, ¿qué partido?
uno el PSOE, otro el PP, los GAL. ¿No cree usted? Yo, no creo. Me atrevo a negarla, sobre todo respondiendo a lo que dice el principio. ¿Se atreve a negar la existencia del Estado profundo? Me atrevo a negarla. Los intentos de manipulación no son lo mismo que la manipulación total permanente. Si hubiera esa conspiración que ustedes afirman, no habría habido caso Marey, ni estarían en la cárcel corruptos de todos los partidos. Ni habría caso Pegasus, ni te hubieras enterado que había caso Pegasus, porque los medios habrían callado. Esa red misteriosa que todo lo puede, resulta que puede bastante poco. Así que menos lobos Caperucita y menos defensas ciegas del potentado Iglesias, que francamente cae muy bajo copiándole conspiraciones a Donald Trump, simplemente porque su narcisismo cree que si Ferreras no hubiera sacado una trola de Inda, hoy Pablo Iglesias sería emperador de las Europas y plenipotenciario de la ONU, que es lo que cree que merece el muy inútil. Y terminamos por hoy. Para rematar, encima dice que Hipócrates no tenía ni idea de la medicina. Esto ya se refiere al video de ayer, pero encima dice que Hipócrates no tenía idea de medicina. Y no la tenía. No sabía nada de biología, nada de fisiología o química. Creía que el cuerpo humano estaba hecho de 4 humores y que todas las enfermedades eran por el desequilibrio de uno o más humores y de sus características, frío, caliente, húmedo y seco. Estupidez absoluta que dominó las creencias hasta la llegada de la ciencia y la teoría de los gérmenes de Pasteur y Koch en la segunda mitad del siglo XIX. Hipócrates no sabía nada. ¿Lo has leído? Léelo, anda, y deja de adorar a gente de un pasado donde acampaban enfermedades de las que hoy ni escuchas hablar, porque ellos pues, no curaban absolutamente nada. Y con eso terminamos en 25 minutos los comentarios contrarios y continuamos con ustedes. No era un cable flojo, mal conectado, se inventan cosas que no, que era la ecualización estaba en graves, estaba alto. Ahora, por ahí te respondí, Nelson Graña, porque creo que Pedro Sánchez ha sido un buen, magnífico, excelente presidente para España. Se me olvidó señalar otra cosa, el desempleo ha bajado y España carga con el desempleo desde el franquismo. Es un mal histórico y la disminución del desempleo y del desempleo juvenil con Sánchez, sin que se haya resuelto, ha sido notable y se aplaude. Bueno, ¿por qué no te gusta la literatura de Juan Rulfo? Porque no me gusta la literatura de la tierra en general. Ya en los años 60 se me hacía que no valía la pena. ¿No puede ser que le haya desarrollado una empatía con los esclavos? Sí, pero nadie lo hacía. Era algo normal, era algo perfectamente normal. Sócrates era muy buena gente y no desarrolló una empatía por los esclavos. Son cosas que hasta que nadie no las cuestionó, no dijo todo el mundo, y sí sé, ¿no? Oye, igual estamos mal comprando y vendiendo gente, sí, pero durante miles de años nadie se lo planteó. Mucho tienes ahí a San Pablo, a Saulo de Tarso, en sus epístolas, diciendo, bueno, hay que tratar bien a los esclavos, pero los esclavos tienen que obedecer y ser dóciles y fieles, eso es normal. Era normal y dejó de serlo. Y que alguien en 1652 tuviera esa visión sorprende, porque no es sino hasta mucho después y en el Reino Unido cuando empieza el trabajo en contra primero de la trata y primero se anula la trata, pero sigue habiendo esclavitud. Simplemente que ya no se pueden comprar y vender esclavos porque el Reino Unido decide terminar con la trata transatlántica de esclavos. Pero la esclavitud sigue hasta mediados del siglo XIX y como lo he contado aquí en el video de la esclavitud, a veces hasta más para adelante. ¿Qué le parecen los que dicen que Miguel Hidalgo no es un héroe porque hizo por su propia conveniencia? Su conveniencia era seguir sin meterse con nadie, no que le cortaran la cabeza. ¿De dónde sacan que era su conveniencia? ¿Qué conveniencia tenía Miguel Hidalgo ante Pero que nada que él no lanzó la independencia de México? Es que a ver si empezamos a acordarnos de esto. Él comienza el movimiento en contra de la ocupación francesa de España. España había sido invadida por las fuerzas napoleónicas. Y entonces
no existe el grito de independencia, de la independencia de los pueblos americanos. Lo que existe es viva Fernando VII. Es decir, el Fernando VII que tenía secuestrado Napoleón, habiendo puesto como rey espurio de España a José Bonaparte, a quien además le crearon fama de borracho, lo llaman Pepe Botella y no me parece que no bebía tanto. ¿Oyó hablar del nuevo libro de Jordan Peterson? No. Dio el argumento definitivo contra el ateísmo, es decir, probó que Dios existe. ¡Wow! Probó que Dios existe. No. Eso no es que estás diciendo, dice. Es que como los seres humanos estamos hechos a semejanza de Dios y los humanos nos tratamos con dignidad entre nosotros, entonces reconocemos la existencia de Dios. Bien, entonces, si una banda de babuinos se reconoce y se trata bien, como los animales sociales hacemos para ayudarnos y así ser menos presa de los depredadores, ¿ellos reconocen la existencia del dios babuino? ¿Todas las animales sociales tienen sus diosecitos? Me imagino una capillita de ratitas. Y una ratita dando la comunión. Por favor. Es una estupidez absoluta. Y eso además, ¿qué caso le hacen a Jordan Peterson? Es que no lo entiendo. No lo entiendo de verdad. Nos tratamos con dignidad porque evolucionamos como una especie social. Cuando estamos solos y no nos apoyamos entre todos, no somos seres humanos, somos comida para animales. Generalmente para gatos en el África donde nacimos. Éramos comida para gatos. Nuestra capacidad intelectual y nuestra función social hizo que dejáramos de ser comida para gatos e hizo que al de junto lo viéramos como compañero. Porque si se me quitan todos los de junto, me come el gato. Si esto no lo ha entendido Jordan Peterson, ¿qué caso le hacen? Es que, por favor. ¿Qué opinas de los juegos curadores de Shaya Michan? Mira, Shaya Michan es una de las lacras más asquerosas de México. Él tenía una clínica donde embaucaba a la gente con jugos para quitarles la diabetes. Man. A mí me llegó una vez una mujer que le cortaron una pierna porque había tenido una gangrena diabética, pero que había estado tomando los jugos, creo que eran de coliflor con tomate, del doctor Michan, que tiene del doctor lo que yo tengo de campeón mundial de salto con pértiga. Y le dijimos, estaba conmigo Mario Méndez Acosta, estábamos Mario Méndez Acosta y yo, y la mujer dice, pues vamos a denunciarlo. Dice, pero ¿cómo cree que lo voy a demandar? Encima de que me cortaron la pierna por tonta, por pendeja. Voy a irse a decir al juez, es que mire, soy tan pendeja que me dejé cortar la pata. No, señora, pero mire, es que puede afectar a otras personas. No, yo no voy al juez a decir eso. Así se cubren estos hijos de su madre miserables. Y Shaya Michan ya era un personaje en aquel momento. Estoy hablando del terremoto de 85. El terremoto del 85 se le cayó su clínica en la calle del Oro. Ese miserable también tenía programa en la XW, en Radiópolis, cuando Mario Méndez Acosta y yo teníamos muy interesante con la otra compañera. Yo olvido todos los nombres, perdón, me vas a matar si lo oyes esto. Pero vamos, las 3 M's. Y Shaya Michan comía allí, porque comíamos en el comedor a veces de la XW, de Radiópolis, allá en Tlalpan. Y una vez hubo un escándalo enorme porque se dieron cuenta que se meaba en su vaso, pues, y se tomaba su orina con la comida. Y estaba meando los vasos de todos. El escándalo fue monumental. Es un desgraciado, es un miserable, es un ladrón. Y no entiendo cómo sigue por allí, porque debe tener 90 años o más. Es una vergüenza que siga habiendo Shaya Michan y gente como Shaya Michan. ¿Qué opinas de los que dicen que los impuestos hacen que México no progrese económicamente? ¿Qué voy a opinar, por favor? Bueno.
Dicen, no sé de qué hablas, pero suenan afirmaciones así como a ver si impresiona, y no. Tus micrófonos están bien casi siempre, qué paciencia la tuya, porque la neta yo les diría que si tanto sufren con el audio, que inviertan mejor ellos en audífonos. No, hombre, sí, pero tratamos de hacer bien las cosas, a ver, tratamos de profesionalizarlo. Yo empecé con una webcam de este tamaño, pueden verlo, está en los primeros vídeos de hace 15 años, se llama el ventilador de la PC, usaba yo PC en aquel entonces, ahora uso Mac, armaba yo mis propias PCs, y se llama el ventilador del PC, que las barbaridades que estaba diciendo yo. El rublo se está hundiendo, sí. Interesante. Omar Orende Camarillo nos dice que hay otra novela sobre Guillén de la Parte escrita por un autor zacatecano, se llama Memorias de un basilisco, y el autor es Gonzalo Lizardo. Le envié un correo, me dice Caribú, le envié un correo por el intento de censura y persecución con los libros en las escuelas argentinas, aunque no sé si es el medio idóneo. Sí. Si me llegó rvdsqs@gmail.com, lo veo, y la semana próxima hablamos de la censura a los libros de la derecha. En Estados Unidos ha habido mucho, y ahora, pues más. El Papa ratón ya tienen. Siempre quise hacer ritos satánicos para que se me aparezca Satanás, porque pensé que era más fácil de llamar a Diosito, pero nunca pude volverme millonario, ¿no? Mónica Lavín, dice Omar, claro, éramos Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y Mauricio José Schwartz, las 3 M's, de muy interesante el programa que tuvimos durante unos años magníficos en México. Y digo que magníficos porque la radio es lo que más me gusta a mí. Esto que hago finalmente es un programa de radio, simplemente con algo de ilustración, y me tienen que ver. Pero esto es lo mismo que hacía yo en Radio Querétaro, y volvería yo, mi sueño dorado es poder hacer un programa de radio de 1 a 2 de la mañana en cualquier estación de radio del mundo, en español, claro. Hacer un programa de radio de 1 a 2 o de 1 a 3 de la mañana, poniendo la música que yo quiero y hablando de lo que yo quiero. Eso sería lo mejor. ¿Y qué opina de la licenciatura en naturopatía por la Universidad de Michoacán? Que es un embuste, es una tragedia y es una barbaridad. Dicho todo eso, ya dejé lo de los comentarios contrarios además. Se hace tarde, no tan tarde como yo temía, pero se hace tarde. Quedaron por ver un montón de cosas. Quedó por ver lo de los veteranos rusos, que llevo 2 semanas tratando de hablar de ello, del síndrome de la muerte rusa. Quedó otra cosa que esta es clave, si eres más tonto que otros. A ver si la vemos mañana. Si tengo que hacer otro streaming mañana para tapar lo que se dijo al principio, se oye muy mal, pues y si no, lo hacemos de todos modos. A las 7 hacemos uno y vamos a hablar, entre otras cosas, de eso. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por aguantarme, porque es un montón de gente. Además, ahora somos 195, estamos a ver, para los que están en Estados Unidos, que vienen muchos de Estados Unidos, pues hoy es Thanksgiving, hoy es el día de dar gracias, los que menos, hijo de su madre, no, lo que sé, no quiero hablar, de un comentario que acaba de entrar. Digo que es día de acción de gracias en Estados Unidos, y pues algunos estarán dando gracias en vez de estar dando lata aquí. Gracias por acompañarme nuevamente, gracias por estar conmigo, gracias por oírme, gracias por aguantarme. Nos vemos mañana, creo que a las 7 de la noche, no estoy muy seguro, pero sí, calculen que a las 7, si no, en el canal verán ustedes la previa del streaming de mañana. Nos vemos el próximo miércoles, que vamos a hablar de otras cosas distintas, no de religión esta vez, y nos vemos el jueves aquí en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, muchísimas gracias, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.